Pues desde la Dirección de Desarrollo de Talento Humano en Salud, agradecemos mucho pues, la invitación a las otras direcciones y pues específicamente a la Dirección de Promoción y Promoción y pues felicitamos estas iniciativas para hacer precisamente pues este diálogo, este encuentro de experiencias que aportan en cómo tener un talento humano en salud, una prestación de servicios en salud adecuadas en ese enfoque intercultural en el que reconocemos al otro, respetamos al otro y trabajamos en pro del otro en una construcción colectiva. Entonces, el día de hoy, de manera pues muy breve, queremos presentarles por qué la importancia de hablar desde la Dirección de Talento Humano en Salud, de cómo formar a ese talento humano en salud con un enfoque intercultural. Queremos hablarles de los avances que hemos tenido en la dirección y cómo planteamos el enfoque intercultural en esa formación de talento humano en salud. Entonces, lo primero, de manera muy breve, es que la dirección pues tiene dentro de toda su estructura el estar atento de las temáticas que tienen que ver con la educación de todos los profesionales de salud. Y ahorita pues voy a explicar un poco qué se entiende por talento humano en salud, entendiendo los programas educativos, los lineamientos, los programas únicos, la pertinencia y la calidad de esos programas, el cómo se hace la investigación, el tema de formación continua, la formación superior, tiene que ver con cómo en los servicios esos talento humano en salud van a prestar los servicios, pero para esto cómo debieron ser formados para tener unas competencias mínimas que puedan desempeñarse adecuadamente en esos servicios y cómo pues vamos a habilitar esas competencias de ese talento humano en salud. También pues tiene que ver con cómo el talento humano en salud hace vinculación laboral, cuáles son los salarios, las autonomías, el respeto a la autonomía de los colegios, los tribunales, todo lo que tiene que ver con reglamentación de ejercicio y en general pues lo que tratamos desde la dirección es estar atentos a todo lo que tiene que ver pues con los equipos de salud, que son los que van a hacer la prestación de servicios de salud. En eso la dirección pues nos dividimos en 13 grupos principalmente, el grupo a cargo de formación, el de ejercicio de desempeño y el de gestión de la información de conocimiento. Vamos a hablar hoy un poco más desde el tema de formación, pero pues de alguna manera todos los equipos están articulados. Y en el equipo de formación pues vamos a hablar acerca de los lineamientos técnicos, entendiéndose como documentos técnicos que incentivan y promueven precisamente esta formación del enfoque intercultural. Entonces, para la mayoría de profesionales de salud, pues digamos que, pero sabemos que aquí pueden estar conectados varios colegas desde varias instancias, varios territorios, pues simplemente como un recuerdo que tenemos una ley de talento humano en salud, que es la ley 1164, en la que se reconoce pues todas las disposiciones que tienen que ver con la planeación, formación, vigilancia y control del ejercicio y desempeño y ética del talento humano en el área de salud. ¿Qué se entiende por talento humano en salud? Todo el personal que interviene en promoción, en educación, en información de salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad de todos los habitantes del territorio nacional dentro de la estructura organizativa de la prestación de servicios de salud. Para estos efectos, en la ley hay dos definiciones que queremos resaltar, que son la pertinencia, que es la característica de un programa educativo en el área de salud para responder en requerimientos de formación en coherencia, avances de conocimiento, tecnología del área del saber y respondiendo a las necesidades y problemas de salud. Y en esto es importante porque nosotros cuando hablamos de enfoque intercultural hablamos de la pertinencia cultural que tiene la formación del talento humano en salud para adecuarse precisamente al territorio con el pluralismo y con la multidiversidad y multiculturalidad que tenemos pues, en el territorio colombiano. Las competencias pues habla de la actuación idónea que emerge de una tarea concreta,
y esta actuación se logra frente a la adquisición y desarrollo de unos conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes que se expresan en el ser. Y vamos a ver cómo pues planteamos el que una de las competencias es precisamente pues adquirir un enfoque intercultural. También tenemos pues unos principios que son la equidad, la solidaridad, la calidad, la ética, la integralidad, la concertación y la unidad. En esto reconocemos y nos detenemos frente a que cuando estamos hablando de enfoque intercultural es importante concertar con el otro, concertar con cada territorio, con los gestores de cada territorio, con las comunidades de cada territorio, precisamente para hacer un respeto del otro y una comprensión del otro en el momento de una atención en salud. Y hablamos de integralidad, reconociendo pues también como la formación que debe reconocer las intervenciones y actividades necesarias que promuevan y conserven y recuperen la salud. Y en eso tenemos que entender que en los diferentes territorios tenemos unas visiones y unos paradigmas propios de cómo entendemos el promover, conservar y recuperar salud desde el buen vivir. Entonces, dentro de la Ley de Talento Humano en Salud, en el artículo 7 se menciona la creación de diferentes comités. Solo queremos mencionar que se promueve la creación de un comité de las culturas médicas tradicionales, así como un comité para las medicinas alternativas y terapias alternativas y complementarias. En la Ley de Talento Humano en Salud hablamos en el capítulo 3 que para la implementación de la atención primaria en salud en el marco del Sistema General de Seguridad Social de Salud, contemplamos dentro de sus elementos la interculturalidad que incluye, entre otros, los elementos de las prácticas tradicionales, alternativas y complementarias para la atención en salud. Y en el artículo 99 mencionamos el tema de pertinencia y calidad de formación de talento humano en salud. Y en el artículo 20 es a propósito del ejercicio de culturas médicas tradicionales, en el cual pues se planteaba el que esto se reconozca dentro del Registro Único de Talento Humano en Salud. Esto tuvo un proceso, una sentencia, entendiéndose que el reconocimiento no debe ser dado por los organismos administrativos, sino que en el caso de los pueblos indígenas, de sus propios sabedores, de la partera, del abuelo, el chamán, el sobandero, el payé, el jaibaná, el taita, ellos son reconocidos y autorizados por su propia comunidad para ejercer prácticas médicas, de manera que en este caso la comunidad es quien lo autoriza y no requiere un proceso pues, de validación por otras entidades administrativas y pues queríamos hacer una mención. Dentro de talento humano en salud, pues estamos atentos de todo lo que tiene que ver con la educación informal, permanente o complementaria, la educación continua, la educación para el trabajo y la educación superior, que son pues nivel técnico profesional, profesional y ya especializaciones y doctorados. Esto simplemente como un marco muy general porque pues queremos realmente dedicarnos a hablar del avance en los procesos interculturales. Entonces, dentro de las políticas de talento humano en salud tenemos a grandes rasgos el hecho de lograr tener un talento humano mucho más resolutivo, que tenga una formación más pertinente, que tenga una distribución equitativa en el territorio, que haya una mayor integración de la formación a los servicios y a las comunidades, entendiendo esto también con lo que mencionábamos, con la pertinencia cultural, mejores condiciones para ejercicio profesional, un ejercicio ético, responsable y autorregulado y una armonización con las medicinas tradicionales de los pueblos originarios, indígenas y otros grupos étnicos como los grupos afrodescendientes, palenqueros, raizales, romaníes y con las medicinas alternativas y complementarias. En este marco, pues desde el Ministerio se han hecho diferentes avances. Ya la doctora Marta nos comentaba del CISPE, entonces no nos vamos a detener allí, pero sí mencionar que dentro de esos antecedentes de trabajo en pro del enfoque intercultural
en formación de talento humano en salud para atención de estos grupos étnicos, pues se ha construido unos lineamientos específicos para la atención de pueblos indígenas, entre otros pues documentos. Entonces vamos a hablar un poco de ello. Y esto tiene que ver con uno de los componentes del CISPI que tiene que ver con la formación, capacitación, generación y uso del conocimiento. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que tenemos desde la dirección? Es incorporar ese enfoque intercultural en la formación del talento humano en salud, entiéndase en todos los tipos de niveles de educación, y que al ser incorporado este enfoque intercultural incluyamos las culturas médicas tradicionales. Lo segundo es armonizar la medicina tradicional de los pueblos indígenas en el Sistema General de Seguridad Social, en salud y del CISPI, y concertar con las organizaciones de los pueblos indígenas el poder promover el desarrollo de ese talento humano en salud requerido para el cuidado de salud, implementación de enfoque intercultural y fortalecimiento de las culturas médicas tradicionales en el marco del CISPI. Para ello, entonces, hemos hecho varias actividades. Vamos a contar dos principales. Una que tiene que ver con uno de los compromisos del Plan Nacional Decenal, que es un plan de trabajo articulado con las organizaciones indígenas y la Subcomisión de Salud de los Pueblos Indígenas. Y en esta, pues, específicamente en la temática de formación, se hizo un acuerdo frente a coordinar con el SENA y Ministerio el diseño de una acción de formación continua dirigida al talento humano en salud priorizado sobre promoción y protección de la salud de los pueblos indígenas en aislamiento o en estado natural o sí, aislamiento voluntario o en primer contacto. Para ello se hizo un trabajo articulado con diferentes direcciones del ministerio, tanto de prestación de servicios, promoción y prevención, promoción social y la Dirección de Talento Humano en Salud, con el SENA y con delegados de la subcomisión, y pues se hizo un programa del cual simplemente quiero mencionarlo porque ya dentro de poco pues vamos a tener el lanzamiento de este programa. El diseño curricular y todas las etapas pues fueron realizadas por los tres actores, y la semana pasada en la subcomisión se aprobó como tal ya todos los contenidos curriculares. Entonces en este momento estamos en el montaje del curso y creemos que para final de año pues ya va a estar disponible en la plataforma virtual del SENA este curso virtual. Entonces esa es una de las acciones en que diferentes dependencias del ministerio hemos estado pues apoyando, y la idea precisamente pues es enfocar a que ese talento humano en salud que va a territorios donde existe, donde tenemos pueblos indígenas en aislamiento o en primer contacto, pues sepan cómo hacer, cómo responder, cómo respetar, tengan una visión general de la situación y puedan adaptarse con pertinencia cultural a esa situación. Entonces, tenemos que los pueblos en aislamiento son quienes no mantienen contactos regulares con la población mayoritaria, y los pueblos con contacto inicial, pues tienen un contacto reciente con población mayoritaria. Y la idea es que, pues, precisamente proteger a estos pueblos, y por eso necesitamos que este talento humano en salud tenga una formación especial para saber cómo actuar, y buscamos desarrollar e implementar acciones urgentes de atención, promoción y prevención en salud, con el fin de sensibilizar y fortalecer capacidades en esos trabajadores de salud sobre principios de la atención en salud con enfoque intercultural, y desarrollar habilidades para la atención integral específica de estos pueblos indígenas en aislamiento. Entonces, dentro de eso tenemos, y voy a pasar muy rápido, pero pues contarles que los componentes implican un marco conceptual frente a qué es indigenismo, las cosmovisiones, cosmogonía, interculturalidad en salud, cómo se entiende el concepto de salud-enfermedad, la atención, los saberes y tradiciones, cuál es el estado actual de derecho, la situación de salud, los derechos internacionales y los derechos nacionales, y tenemos el marco internacional que protege a los pueblos indígenas y también en particular a los pueblos indígenas en aislamiento. También se recoge toda la información del marco nacional, y hablamos también de la dinámica social y cultural, las pautas de crianzas, lenguas propias, mecanismos de interacción,
bilingüismo, estructuras organizativas propias, y toda la temática que tiene que ver con colonización, concepto, historia, las afectaciones que tiene cuando la atención en salud responde a una idea colonizadora y no a una idea concertadora. Toda la temática de cómo mantener el respeto y las acciones sin daño, cómo hacer una atención primaria en salud con un enfoque intercultural. Esto es muy, muy breve. Entonces, ¿qué es enfoque intercultural? Digamos que ya varios hemos ido transversalmente hablando, y básicamente pues hablamos de que la interculturalidad hace referencia a no solo a la coexistencia de culturas, sino que implica la construcción de una relación efectiva entre ellas, donde hay interacción, solidaridad y reciprocidad. Entonces, lo que mencionaba uno de los compañeros es que precisamente a veces llegamos con unas posturas impositivas en la atención en salud, y esto es precisamente lo que no debe ocurrir y es lo que necesitamos empezar a reconocer en nuestros actores. Pues idealmente en la formación pues queremos que este enfoque empiece a darse para que aprendamos a reconocer al otro, porque pues como no ha habido una formación en muchos casos no ha habido una formación, en otros pues la formación tal vez ha sido escasa frente a reconocer cuál es nuestra realidad como territorio multicultural. Entonces pues el talento humano en salud pues sale de sus programas académicos con un desconocimiento de base, pero también tenemos la situación de cómo los colegas que ya están graduados de los diferentes escenarios académicos, cómo llegan a territorio y cómo pueden empezar a aprender a entender ese enfoque intercultural e incorporarlo. Entonces, en ello, pues ahí están estos pilares de interacción, solidaridad, reciprocidad, y que implica una cooperación entre las etnias, que busca mantener sus identidades, y pues los esquemas pues, que hay también de la sociedad. Entonces, es un encuentro de saberes, de cultura, entender lo propio, lo que pertenece a cada uno, entender que podemos tener puntos de encuentro y puntos de diferencia, y pues que es respetarlos, es principalmente aprender a respetarlos. Entonces, frente a esto, pues hay diferentes documentos técnicos. En el 2016 se publicaron los perfiles y competencias profesionales en salud para todos lo que consideramos talento humano en salud, y pues transversal en estos perfiles pues se mantiene el perfil, el ítem de una competencia que es tener un enfoque intercultural. Adicionalmente, se han construido dos lineamientos técnicos, un lineamiento técnico para la articulación de las medicinas y terapias alternativas y complementarias, que por ley de talento humano en salud en el territorio colombiano lo pueden ejercer profesionales de salud ya graduados en el marco de las competencias de pregrado. ¿Eso qué quiere decir? Que los médicos y médicas pueden ejercer las medicinas alternativas complementarias, y los profesionales de salud no médicos pueden ejercer las terapias alternativas y complementarias que aparecen en la norma. Se reconocen la medicina tradicional china, la medicina ayurveda, la naturopatía, la medicina tradicional china, acupuntura, homeopatía, y me está faltando ayurveda, sí, y neural terapéutica. Y dentro de las terapéuticas está bioenergética, terapia manual, terapia de filtros, donde se incluye pues la parte de osteopatía, quiropraxia en la parte manual. Entonces, estos lineamientos técnicos tienen otro camino, en otro espacio podremos profundizar de ellos, pero pues esto hace parte de ese enfoque intercultural, porque estas son saberes médicos que son tradicionales en otros continentes o en otras regiones, en algunos de ellos, no todos, pero pues que tienen unos propios paradigmas también. Entonces, cuando hablamos de enfoque intercultural, también pues contemplamos estos saberes en salud dentro de los lineamientos. Entonces, tenemos los lineamientos. Qué pena, te interrumpo, te quedan 5 minutos. Listo. Entonces, dentro de los lineamientos del enfoque, tenemos la incorporación del enfoque intercultural en los procesos de formación de talento humano en salud para el cuidado de salud de los pueblos indígenas en Colombia. Se busca generar en los diferentes perfiles de salud competencias en enfoque intercultural que fortalezcan competencias para favorecer el diálogo y armonización permanente entre saberes y prácticas, y pues permitir un reconocimiento y protección de diversidad étnica y cultural del país,
Dentro de esto, pues se tienen en cuenta las diferentes políticas de atención integral en salud, todo el sistema indígena de salud propio intercultural, los diálogos permanentes pues con la subcomisión, entre otros, y el contexto es, como mencionaba, que es un país donde somos multiculturales, pluriétnicos, y la interculturalidad que hablamos desde los lineamientos es promover esa relación, reconocimiento, colaboración y diálogo respetuoso entre grupos de diversas culturas, y la formación en salud debe reconocer esa visión de los pueblos indígenas y las culturas y cómo se encuentra pues que en esa cultura no indígena convencional. Entonces, la idea de los lineamientos es que permita aportar a la disponibilidad de ese talento humano en salud, que armonice las diferentes visiones, sabores y prácticas en salud tradicional de cada uno de los pueblos indígenas con la medicina alopática, buscando unar esfuerzos para el buen vivir y la protección de las tradiciones y prácticas ancestrales de estos pueblos. En eso hay que entender que cada pueblo indígena va a tener una realidad y un contexto, unas prácticas y unos saberes propios y ancestrales, de manera pues que se debe establecer un diálogo constructivo y permanente con cada uno de ellos para poder ajustar estrategias en salud con las leyes de origen, las estructuras político-organizativas y planes de vida de cada comunidad. Entonces, en esto se propone pues, que el talento humano en salud debe tener competencias para responder a la realidad de territorios, la comprensión del contexto, la humanización, la situación de salud de los grupos étnicos y a la implementación del enfoque intercultural. Y para eso pues, se necesitan acciones para la gestión, incorporación transversal de enfoque intercultural en esos procesos de formación, buscando la armonización de la visión de la medicina tradicional de los pueblos con las medicinas pues, occidentales. Entonces, dentro de esto hay dos ítems grandes, no me voy a tener uno que es la gestión para la formación de talento humano en salud con enfoque intercultural, que busca fomentar esa incorporación de ese enfoque intercultural en la salud en los procesos de formación de ese talento humano. Me voy a ir acá. Y el segundo, que es armonizar los procesos de formación de talento humano en salud con los desarrollos de modelos de salud de pueblos indígenas, que busca promover cómo se hacen procesos de formación de salud que sean acordes con los desarrollos de los modelos de cuidado de salud propia e intercultural de cada pueblo indígena. Tampoco me voy a detener allí. Los lineamientos están publicados, pero queríamos traer unas reflexiones conversadas con los delegados de la subcomisión, y es cómo debemos dialogar, cómo conversar, cómo llegar y cómo acercarnos, entendiendo que es fundamental que todas nuestras acciones lleven siempre el respeto al otro, realizar todas nuestras acciones sin daño, entender la cosmovisión propia de cada comunidad, y cuando llegamos a un territorio acercamos siempre concertar con el otro y desarrollar procesos de construcción colectiva, evitar colonialismo en salud, evitar una interculturalidad institucional que realmente no concerte, evitar acciones impositivas y reduccionistas, incluir a las comunidades en esa construcción de todos los planes de gestión en salud, concertar y recordar que hay muchas expectativas no satisfechas que se han generado. Entonces pues también tener como un respeto por lo que vamos a ofrecer, cumplir y construir. Que debemos comprender los conocimientos propios en salud y cómo nosotros llevamos unos conocimientos ajenos que no deben pues, darse de una manera impuesta. Y las metodologías que sugerimos son el diálogo y el encuentro de saberes. En ese caso, no, entendemos que no vamos en el caso de los actores en salud propios de las comunidades, cuando hacemos espacios de intercambio de conocimiento, entender que nosotros no vamos a formarlos a ellos en sus propias plantas medicinales, en cómo atender un parto, sino que vamos a fortalecer conocimientos, buscar puntos de encuentro y generar procesos de trabajo colaborativo y construcción colectiva. Y en el caso de la educación informal, tanto de los auxiliares como de profesionales de salud, ¿qué debemos aprender? Debemos reconocer, valorar y respetar las particularidades y tradiciones, y que esos profesionales de salud, es decir, que en la educación formal generemos educación en competencias para armonizar y establecer un diálogo permanente entre saberes y prácticas que reflejen la realidad de las diversas culturas y, como parte de ella, las tradiciones de los pueblos indígenas. Para esto, pues desde las necesidades de los pueblos indígenas, y ya con esto finalizo, se habla de la pertinencia de estimar las necesidades de ese talento humano en salud, entender
cómo organizar el talento humano en salud en equipos interculturales en salud, el cómo desarrollar estrategias que garanticen la disponibilidad de talento humano en salud en comunidades indígenas que tienen dificultades de acceso geográfico, inclusión de enfoque intercultural en la formación, espacios de incentivos de becas, oportunidades y condiciones para que integrantes de pueblos indígenas puedan acceder también a procesos de formación a nivel académico y pues la cooperación intersectorial que fortalezca formación intergeneracional de saberes tradicionales de salud. ¿Qué debemos respetar y qué debemos aprender? De las cosas mínimas que tienen que ver con lo cultural, la vestimenta, el lenguaje, los conceptos propios de salud, enfermedad, el cómo se manejan los tiempos. Y por eso hablábamos de tener un cuidado con no tener una postura colonizadora en salud, sino una postura respetuosa, porque pues estas son situaciones de queja de varias comunidades frente a veces cómo se ubica la atención del personal de salud. ¿Qué necesitamos? Humanización, comprensión del contexto, situación de salud de los grupos étnicos, implementación de enfoque intercultural y protección de medicina tradicional. Entonces, es un camino largo por recorrer, ya hay unos lineamientos publicados, en este momento estamos en la fase de socialización e implementación de los lineamientos en un trabajo concertado con las diferentes direcciones y con la subcomisión para precisamente, tanto al nivel de gestores comunitarios, territorios, pero también al nivel de universidades, empezar a lograr que ese enfoque intercultural sea transversal en todos los diferentes actores en salud y pues que podamos lograr pues precisamente una atención más humanizada, más respetuosa, pertinente culturalmente, más comprensiva y donde entendamos que estamos aprendiendo entre todos y que no somos nosotros los que estamos llevando una única información y realidad, sino que vamos entre todos a construir, a aprender, a respetar y de esa manera nuestro talento humano en salud pues va a poder ofrecer mejores sistemas, mejor atención en los servicios de salud. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia. Es de gran importancia este tema de fortalecimiento de las competencias del